Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Primero quiero hacer una aclaración de por qué no hicimos un live de la segunda vuelta, pero creo haber dicho en uno de los episodios cuando empezamos a hablar sobre la muerte cruzada que realmente no íbamos a cubrir demasiado porque sería repetirnos una y otra vez. Cosas que llevamos repitiendo desde 2021. ¿No creen, amigos? Creo que desde 2021 llevamos diciendo lo mismo y lleva pasando exactamente lo mismo, como un bucle temporal, excepto que los protagonistas de las elecciones son diferentes, entre comillas. Son solo diferentes nombres y versiones. Es como que si Daniel Noboa fuera un parche actualizado de Guillermo Lasso. Así que por eso realmente no decidimos hacer nada, ni hablar de nada, porque también creo que lo cubrimos bastante bien en el live de las primeras elecciones y creo que acertamos en casi todas las cosas que decimos. O sea, hubiera sido una sorpresa si que Luisa González hubiera ganado, pero no pasó. Pero sí, o sea, este episodio vamos a analizar un poco eso para que no se queden con las ganas de escuchar que tenemos que hablar, pero realmente no tenemos mucho de que, creo yo, al menos yo no tengo mucho de lo que decir. Pero bienvenido, está Richie y aquí José conmigo. Como siempre, estamos solo nosotros tres a hacer un episodio como con los tres originales, por así decirlo. Espérate, el Ricky ya Buenas, no era buenas. invitado recurrente. Creí que el Ricky de hoy era el invitado. ¿Qué no me estás contando, Emiliano? Por eso originalmente éramos los tres. Es un episodio throwback. Literal. Em, bueno, como nos escuchan, sí somos los verdaderos. Parece que hoy no va a haber inteligencias artificiales de por medio, excepto la que creo que sirvió a nuestro buen amigo Daniel Noboa en su plan de gobierno. Algunos dicen que fue un plan de gobierno hecho en ChatGPT. Obviamente lo dicen de broma, pero, ¿saben? No sé, Ecuador nunca deja de sorprenderme, así que si es así, muy probablemente sí lo haya hecho en ChatGPT. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿vamos a tener una nueva Banana Republic oficialmente? Sí, lo que ahora sí es literalmente Banana Republic. O sea, es interesante el hecho de que los últimos presidentes del Ecuador han sido estrictamente capitalistas, ¿no? O sea, banquero en el sector financiero, ¿no? Del capitalismo y ahora regresando a las raíces, ¿no? A la producción clásica. Y creo que se podría más o menos trazar así eh, la trayectoria del país yendo de Correa, o incluso antes, ¿no? Interesantemente, desde Lucio con el Antes de sector que siga, militar. solo tengo una duda. ¿Es el primer empresario que es presidente del Ecuador? O sea, obviamente el primer banquero sí fue Guillermo Lasso, pero ¿es el Mijo, primer what the fuck, empresario? what the No. fuck. Textualmente, un banquero es un empresario, solo para aclarar la diferencia realmente. Yo estoy No medio de te van a acuerdo con Ahora, el cancelar en la Emilio en banca, eso. pero creo que eso te pudiéramos haría decir que es feliz. el primer exportador presidente del Ecuador, y tal vez ahí sí sería una pregunta más rebuscada. No sé ustedes qué piensan de eso, pero sí sería una pregunta un poquito más rebuscada en mi opinión. Sí, no, o sea, viéndole desde una perspectiva un poco más amplia, pero no tan amplia que digamos que todos son empresarios, ¿no? Que todos, hasta, ¿cómo se llama? Los, O el sea, típico estamos ejemplo diciendo que, de inspiración de un niño que está vendiendo, yo qué sé, frutas en la calle y que es un empresario también, ¿no? No nos Creí que vayamos ibas a de decir huevadas. que, yo pensé que, mijo, yo pensé que iba a acabas decir que de, alias Fito eran empresarios, o sea, que todos creí que ibas a decir. los narcotraficantes son empresarios. Mijo, lo También. irónico es que ninguno de nosotros, con lo que dijo el Ricky, se acordó de nuestro mejor presidente de la historia, Lenín Moreno, que fue Es que literalmente el Lenin, que dijo que sí, literalmente es un empresario el que hace lo que dijo el Ricky. exacto. Y por eso vamos a pretender que Lenin no existió. Lenin es simplemente, es ese.
miembro de la familia que todos tratamos de ignorar, así que existe y es simplemente, no se discute, así que todas las familias tienen sus problemas y son muy Pero no es precisamente disfuncionales. la abeja negra, le ignoramos porque es mejor para todos. Es como que tiene un oscuro secreto que nadie debería saber. Lo ignoramos porque simplemente para el análisis y todo. Por ejemplo, si hoy qué vamos a empezar a decir, vamos a decir Correa a, o sea, no Correa, pero bueno, el correísmo, que hasta cierto punto creo que esto sí te dice el correísmo. Si siquiera existió realmente el correísmo, o sea, más allá de simplemente ser una ideología o un ¿Qué? fanatismo, ¿no? ¿Existió Perdón, realmente un pero ¿qué? proyecto político que se pueda llamar el correísmo? Porque creo que esto Sí, medio prueba que es más que nada solo Correa, loco. Correa, y una sí. vez que el man se fue, lo que se llamaba correísmo entre correas fue, literalmente se destruyó en un término presidencial y parecía que iba que iba a volver y que tenía piernas por su cuenta, pero no sé, medio parece que no, pero ahí A ver, les dejo a a ustedes ver, que debatan. yo ahí Creo que sí no voy. deberíamos decirle correísmo, sino ampliarlo a todo lo que fue el socialismo del siglo XXI con Latinoamérica. O sea, como que una variable a la ecuatoriana. O sea, el socialismo del siglo XXI a la ecuatoriana. Pero sí creo que tuvo un cierto proyecto político, porque, a ver, aquí no vamos a mentir. O sea, los primeros años de la Revolución Ciudadana se hicieron cambios muy importantes, superficiales, pero muy importantes. Se mejoró Pero ahí muchas estás instituciones. hablando de Correa, ¿no? Del mandato de Correa. Claro, pero, Por o sea, eso no digo, o era sea, Correa. hasta qué punto era, realmente siempre fue solo Correa, loco. Sí, O sea, pero Correa y obviamente habían, su gobierno, no es solo él como la persona, claro, pero exacto, fue sí. su proyecto político y de ahí, porque para mí que haya el correísmo, digamos, parecido, perdón que te interrumpa rapidito, solo para hacer, dejar claro lo que estaba diciendo, compara eso con, digamos, hasta el chavismo, ponte en Venezuela, El peronismo, o dices. el peronismo, ajá, que son legados políticos que realmente una vez que murió la persona por las que le nombró, sea que sean eficientemente o no políticos, eso no importa mucho, lo que importa es que sigan presentes de manera relevante en la política del país, o sea, ya sea tomando el poder o se vuelven un partido que sí tiene full influencia constantemente, así todo, y que es hasta cierto punto, porque el peronismo, el problema es que creo que también se divide en otras cosas, pero en pocas, lo que digo es, aún está por verse, pero me da la impresión a mí de que no hubo mucho más proyecto político afuera de lo que era realmente Correa. O sea, me parece eso, más o menos. Puede ser que tal vez en la asamblea sí, pero al menos por el lado ejecutivo fue Lenin, que fue una farsa. O Fue sea, un fue un traidor, o meme, sea, hablemos, fue un traidor, o sea, un creo que hasta meme. nosotros, o sea, fue un meme, o sea, Correa diría que es un traidor, nosotros diríamos que es un meme, pero yo creo que fue lanzarse un salvavidas político. O sea, yo no creo que Lenín Moreno hubiera sobrevivido si no hizo lo que hizo. O sea, Claro, si no hubiera entregado a Klaus a la justicia y no hubiera destruido lo poco de lo bueno, porque tenemos honestos, o sea, cuando se va a Correa quedaban cosas que funcionaban y Lenín Moreno empezó a desmantelar todo, todo lo poco bueno que dejó el correísmo. Entonces, sí creo que ya te entiendo mejor a qué te refieres. Em, eh, yo no sé si es que el problema es tanto Correa de por sí, sino las decisiones que toman para dar esta relevancia. Y siento que es porque la mayoría de figuras fuertes que podrían tomar esta, o sea, que no sean Correas, como, qué sé yo, Serrano, los de Alvarado o Marcela Guinaga, tienen problemas con la justicia por corrupción. Tienen esas figuras que yo creo que podrían capitalizar esa figura de Correa. Pero el problema es que ellos no pueden correr. O no sé si Marcela Guinaga tiene un puesto político ahorita, no estoy seguro. Pero, pero ese es el problema, yo creo, más que intentar poner una figura como Luisa González, que ni siquiera define Correa hasta cierto punto, pero no es de izquierda. O sea, ¿qué mujer política que se dice de izquierda es pro vida? O sea, Arauz sí se parece más a Correa, incluso con su discurso de la dolarización que le podríamos haber escuchado a Correa.
Arauz se parece mucho, pero Arauz es más descarado. No puedes decir este tipo de cosas en campaña política de lo que ya hemos hablado. Tenemos una generación que quedó traumada y salvada por la dolarización. Entonces, si tú le juegas con eso, ellos no van a querer hacer eso. Y de ahí la figura de Luisa González, una figura desconocida que saltó a la palestra porque va a ser la candidata a vicepresidenta, pero de ahí su ideología no casada con el, digamos, la izquierda, si es que hay una izquierda en Ecuador, pero tal vez solo dentro del votante, pero no sé si en la política existe una izquierda como tal. Así que también siento que Correa es más una figura de derecha, ¿no? Siempre hemos dicho aquí que sí se le considera de izquierda, pero no es una izquierda realmente. O sea, si te pones a pensar económicamente, tiene muchas cosas de derecha. Tal vez el proyecto social político sí es más de izquierda. Pero ese es el problema. Yo creo que no hay una figura que ha podido capitalizar lo que significó Correa, lo que sigue significando Correa. Capaz si es que, así poniendo una predicción, si es que una de las hijas de Correa o el hijo de Correa de aquí a 10 años se lanza como figura a lo Daniel Noboa, tal vez ahí podría ser diferente. Pero eso es solo una predicción. No sé si es que a ellos les interesa la política. Pero creo que falta un sucesor digno de lo que fue Correa, eh, que no sea un Arauz o una Luisa González. Esa es mi opinión. Y creo que si existe porque hay en datos que existe el porcentaje para que gane un, un- el correísmo. Simplemente no acaba de convencer ese 10%, porque ya hemos visto que el correísmo es capaz de ganar las elecciones de una primera vuelta. No le alcanza para ganar una primera vuelta, pero siempre terminan siendo la primera fuerza política, por eso tienen el poder de la asamblea. Pero ¿qué pasa en una segunda vuelta? Que no le dan porque llega a su techo siempre. Y yo creo que es porque les falta una figura política relevante a la altura de lo que significó Correa. Yo creo que están muy desactualizados de todo lo que ha pasado en el Ecuador los últimos 2 días, así que les voy a contar algunos detalles de cómo literalmente la Revolución Ciudadana se quebró hace como 3 días. Entonces, bueno, con lo que dijo Ricky, yo sí siento que fue un proyecto político en un principio, luego se volvió un simple como personalismo o como un intento de representar una figura, que creo que eso es bastante claro viendo todo lo que ha sucedido últimamente. O sea, lo que dice el Emilio de que no encuentran una figura que sea lo suficientemente fuerte. El hecho de que creo que ellos mismos no entienden a su electorado. Lo sé, suena full absurdo, tal vez suena absurdo lo que acabo de decir, pero eh, siento que ellos mismos no entienden a su propio elector. Ellos ganaron muchas ciudades y digamos que la parte seccional, por así decirlo, fue ganado principalmente por el correísmo. Sería muy tonto no reconocer que los manes tuvieron una fuerza bastante grande en estas últimas elecciones. Y ahí es donde entra un punto que sí estoy de acuerdo en que ellos no entienden y se les complica demasiado encontrar una nueva figura. Pero al mismo tiempo creo que, no sé, pasa por un mix de cosas. La primera es eh, el hecho de que no esté Correa aquí, no esté la cabeza de ese movimiento, que es un movimiento similar a, creo, super persona, o sea, de la persona, por eso se llama RC. eh, Ha complejizado mucho el desarrollo de su política, no tienen una cara nueva, ya prácticamente, ¿cómo explicarlo? Lo que era alguna vez el correísmo, que representaba como que nuevos ideales, algo distinto, bueno, se ha caído y también ya se le ve un hartazgo al mismo grupo, porque ya no pueden mantenerse unidos. Así se rompió Moreno de ese lugar, así se está rompiendo nuevamente, creo que entre Pirina Correa y la persona que mencionó, Aguinaga. También está sucediendo un caso similar de que se está rompiendo nuevamente el correísmo. Entonces, ahí sí viene una pregunta mucho más compleja, ¿se pueden reinventar o simplemente ya no van a ganar? Y si es que la respuesta es ya no van a volver a ganar,
No solo que este no es un gobierno de izquierda, como decía el Emilio, tal vez tenían una ideología muy mixta, pero ahora es aún peor, es el gobierno chimbador de la izquierda. Es el gobierno que no va a facilitar que exista un gobierno de izquierda más adelante, porque básicamente siguen representando a un grupo de izquierda, siguen representando a un grupo que dice, "Oigan, es terrible que haya ganado Noboa, es terrible de ver a Dajik otra vez, por tercera vez en los últimos años. Recordar que Dajik fue perdonado por Correa, lo que es muy irónico. Pero es volver a ver a Dajik y dicen, no, qué terrible, y es un bueno, pero, o sea, realmente el tema es que ahorita parece que ya existe como que un hartazgo muy generalizado por las figuras antiguas. Entonces, Correa no es que, o sea, el correísmo no es que perdió porque no ha encontrado una figura, yo creo que de cabeza, el correísmo se le va a complicar ganar las elecciones que no sean seccionales, porque ya es simplemente los viejos. Otro punto que no sé qué tan cierto sea, pero viendo cómo han sido los mapas electorales, creo que los serranos somos mucho más noveleros. Siempre se vota por el candidato nuevo, el candidato revelación, por el outsider. O sea, es como, es muy fuerte el tema del outsider. Por ejemplo, en la sierra fue que se ganó fuerza Herbas, fue que ganó fuerza el mismo Yacu Pérez, fue que ganó fuerza, se me fue el otro candidato, creo que el Pedro Freire. El punto es que son figuras que eran nuevas y ganó bastante fuerza. Obviamente que el que tenía un poquito más de fuerza era el grupo conservador de Lazo, y por eso es que se superó. Ahora, toda esa novelería se fue con Daniel Noboa, y por eso Daniel Noboa llega a la segunda vuelta. Y por eso Nunca, Daniel nunca les Noboa, voy a perdonar que no nos dejaron ver si Yaku podía ganar. Solo quería decir eso. y de ahí es el hecho de que nuevamente tienes a Daniel Noboa ganando en las provincias que son más noveleras. Ahora, yo le digo novelería, otros pueden decir, ¿sabes qué? Es más fácil hacer un bastión o es más fácil construir como que una identidad en la costa que en la sierra. También puede ser eso. Pero es también al mismo punto un poco interesante porque como creo que hay, más allá de lo que dije antes de que el correísmo sí me parece un proyecto político en sus inicios, la realidad es que no ha vuelto a ganar un proyecto político. Lazo no era un proyecto político. Pregúntale a cuánta gente leyó el plan de Lazo o tenía sentido. Para que tengan una idea, la Constitución establece que el plan de acción o el plan estratégico del gobierno o POA, como quieran llamarle, es auditable por parte de la ciudadanía y la Corte Constitucional para determinar qué va a hacer el gobierno. Está en la Constitución, o sea que un gobierno que no tenga un plan establecido es inconstitucional hasta cierto punto. El gobierno de Lazo tenía un plan de 30 hojas, donde no era un plan, obviamente no tenía indicadores, no tenía ningún tipo de información, distaba mucho de lo que se presentó en el correísmo, que era un verdadero plan, al menos el primero, que tenía todo muy bien establecido. Y no sé si es que este gobierno de Daniel Noboa vaya a ser distinto. No, no estoy muy seguro. Si bien es cierto, había un plan, creo que los dos mejores planes era tanto el de Daniel Noboa como el de Luisa González, que bueno, el correísmo siempre entrega planes, digámoslo así, planes. Tal vez no es mucho, son planes. Yo tenía entendido que antes de la primera vuelta ni siquiera tenían un plan como tal, porque no pensaban que iban a ganar, que iban a pasar a la segunda vuelta en el caso de No, Novoa. sí, sí, no, no, el plan de Daniel Noboa sí estaba. Eh, ahora, ¿por qué digo que no existe un plan estratégico dentro del gobierno? Es muy sencillo. Eh, uno, Daniel Noboa gana comprando un partido político, que es uno de los puntos que creo que ya es hora de reformar la estúpida idea de los partidos políticos en el Ecuador que no sirve de nada. Noboa gana con el partido político de Rafael Correa originalmente, que posteriormente se lo robó Lenín Moreno, para que veamos la ironía de todo este tema. O sea, realmente era correísmo leninista versus correísmo, no sé, rafaelista, como quieran llamarlo. El punto es que eran Loco, dos tipos de correísmo. por eso digo que no tiene sentido en este punto. O sea,
Ni Es al como que mejor el guionista se le hubiera correísmo, ocurrido ese capítulo, o sea, toda esa enredadera. No creo que ni al mejor guionista de Martin Scorsese se le hubiera ocurrido esta barbaridad. ajá, literal. Creo que estás como Exacto. los leninistas contra los trotskistas, contra los estalinistas, contra los guevaristas. Es un... Loco, en algún punto todo esto no tiene sentido, admitámoslo. Exacto, no, y no tiene sentido. Pero lo que quiero llegar es que llegó un presidente sin un plan político, sin una historia política, sin una idea política, se lleva mal con su propia vicepresidenta porque tienen ideas políticas completamente diferentes. Y por el otro lado estaba por el otro lado está este hartazgo del correísmo, que ya dejó de ser un proyecto político. Eso sí, ahorita ya no es ni la sombra de lo que fue en un inicio, y creo que en sí el socialismo del siglo XXI no es ni la sombra de lo que fue. Solo miren, o sea, estaba escuchando un poco el debate de Argentina, que les cuento, es muchísimo más tranquilizante, no sé, renovador el hecho de que Argentina tenga peor calidad de candidatos que nosotros, porque son una Lit. vergüenza toditos. Yo diría que Massa no está tan mal, pero Massa Es es un el, desastre, pana. Massa es es un el precio de desastre. haber ganado la Copa Mundial, mijo. Le vendieron su alma al diablo y el intercambio era o el sea, arma de Argentina. o Puede sea, ser. tener una Copa del Mundo, a mí yo estaría borracho todos los días. Creo que te pasan borracho todos los días, perdón, en No, Argentina, no, pero pero Nosotros, en ¿qué- cambio, qué? creo que seguimos pagando por los pecados de Cantuña, loco. Ese cabrón hizo ese pacto hace años y nos sigue cayendo la deuda. Puede ser. no No, saben, pero por si no saben, si eres extranjero y que te encontraste con este podcast por casualidad, Cantuña viene de una gran leyenda quiteña que hay la iglesia más grande de Quito, creo. Le encargaron unos curas para que construya esa iglesia y le dieron unos días o si no le mataban y no lo iba a alcanzar, entonces hizo un pacto con el diablo para su alma por acabar la obra. Y para hacerlo corto, porque no tenemos que hablar de más cosas, le logró engañar al diablo y terminó la iglesia y salvó su alma, pero creo que el diablo decidió, como bien dice el Richie, cagarnos a nosotros. Sí, en pocas pues, fue le jodiste al diablo, pero de ahí también Dios está enojado contigo porque le vendiste el alma al diablo en el primer lugar, así que ahora el diablo y Dios te odian. Y una vez que murió Cantuña, Quito y el resto de Ecuador, por ende, quedó Por sometido algo nuestro himno dice, Dios miró y aceptó el holocausto. así al odio cósmico, weón. Dios miró y aceptó que valíamos ver. Así que ver. Dios miró y aceptó el Ecuador. Y no sé, creo que al final del día, no sé si vieron, estaban haciendo una entrevista de por qué van a votar por un otro candidato en Argentina, aparte de que, como les digo, me parece un desastre Había, todos había, esos había candidatos. uno, había uno que decía, yo tengo una vida porque tengo una subvención. Y decía, pero mi ley va a quitar la subvención. No importa, viva mi ley. Y yo como que, what the fuck? O sea, ¿qué chucha Es hace? que, ¿Por qué? es que, porque están hartos, porque estamos hartos. O sea, creo que queda pendiente realmente en algún punto el capítulo en el que mandamos al diablo a la democracia y decimos que ya no sirve, en serio, esto. Porque creo que eso también se refleja, no sé, cuando ya ve el novelerismo del Serrano, creo que es algo muy marcado, demasiado marcado, diría yo, pero también siento que sí existe un hartazgo de cualquier clase política y por eso es que se está votando cada cara nueva que aparece. No se votó otra vez por Yacu y Hierbas, literalmente Yacu y Hierbas no volvieron a aparecer dentro de los primeros puestos, quedaron de los últimos con Bolívar Hermijos, el mejor comediante de Herbert toda la por razones República. totalmente justificadas, creo yo. Yaku, Yo diría, o sea, no, yo diría que ambos por razones totalmente justificadas. Primero se inventaron un partido de la nada. Bueno, Yacu Pérez al menos creó un partido político. No es como Daniel Nova que le compró a Lenín Moreno, no es como
Herbas, que creo que también compró un partido político, ya por último este man To- hizo un partido político, ya digamos que eso to- es un poquito más meritorio. Todos sabemos que el plan malévolo de Alvarito Noboa es convertirse en el pingüino, es empezar a traficar con alias Tito por medio de la bananera, crear una nueva ruta de drogas. Y creo que con eso me he ganado mi blanco en la frente. Y es un chiste por si acaso, no calmaránse, ¿eh? Te No me imaginas que eso mandarán a matar. terminara realmente? Tomaránse con el mal, por favor. ¿Te imaginas que eso terminara pasando? Oigan, pero ¿saben qué? Mejor acabemos de hablar de esta huevada. Ya ganó la novelería, ganó el candidato joven nuevo que trajo a una momia a Carondelet nuevamente. A mí lo ¿Por que qué me no voló la hablamos mente era de gente festejando esto. Es como que en serio pasamos, no aprendieron nada de los zapatos rojos. Ahora ponían los corazones violetas encima, qué apropiándose corazones violetas, loco? Fueron a buscar Daniel Noboas de cartón, no sé de si cartones, vieron. sí. Qué cringe. O sea, el nivel, Full cringe, loco, full cringe. Y qué creo que verga. sí vi por ahí alguien había puesto una fotito con uno de esos y fue un... Estaba Ah, perreándole. ¿A eso te refieres? perreándole. ¿Qué andas viendo, Arreándole, Emiliano? ¿qué? Ah, ¿lo viste? Uy, caray, uy, caray. Es una persona que conocemos desde que somos muy pequeños. Terrible Rich. Ah, verga. No quiero imaginarme eso, Emiliano. No Perreándole en destruyas mi cartón. infancia, por favor. Pero ¿Qué bueno, les iba a Capencito. decir? Pero no, sí se vio ese tipo de cosas. Y en general, solo gente que estaba, verás, entiendo, algunas personas estaban simplemente felices de que no haya ganado Luisa. Que, o sea, es medio como que, ya, bueno, entiendo un poco eso, pero no sé, siento que el hecho de que eso signifique que Noboa es presidente, simplemente debería deprimirte tanto que no tienes nada que celebrar de igual forma. No sé, o sea, obviamente había gente que eran gente que de hecho sí apoyaba a Novoa, que eso es aún más difícil de entender. No creo. Gente, No creo. o Creo que. sea, Yo creo que hay gente guiada por el odio a Correa. Se acabó. eso te no, iba a sí decir, había una gente, no, gran no, mayoría, pero sí había gente sí que le había apoyaba a gente, Novoa, loco. loco, por algo llegó a segunda vuelta. El odio a Correa era Zurita, loco. El El odio a odio a Correa era más Zurita. Correa, sí, o sea, en la primera vuelta, digamos, era como que, sí, o sea, odio a Correa había por todo lado, pero igual la gente tenía como que sus preferencias hasta cierto punto. Y de ahí ya en la segunda vuelta, sí, el odio a Correa de hecho sí le da la victoria a Novoa, eso no hay como negar para nada, pero no es que no tenía a nadie que le apoye a él como que digamos incondicionalmente, Ajá. que, que Los sí, o medios de sea, comunicación, ¿no vieron esa nota de los manes de Zurita, del partido de Villavicencio, que decían que Luisa González estaba con Hamas, o con Hamas, como quieran llamarlo? Que es otro punto que vamos a hablar hoy. Señores, pasemos de tema. Estoy harto de esto. De maldita espera, política antes de pasar de ecuatoriana. tema, solo una cosa más, ¿ustedes qué creen que se va a dar en este próximo año y piquito? O sea, Dilo de tuyo, Ricky. hecho, Hagamos el Novita Challenge. el Novita Propongo. Challenge. No. A ver si es que quieres hacer, pero la última vez ya sabemos cómo terminó eso. Una Entonces, maldición. entonces da psicología inversa, que en esa unión la mierda no logra hacer una mierda y una figura real, una izquierda nueva que funcione y que gane las elecciones. Pero cacha que hasta eso es una utopía. O sea, estoy hablando de algo que no va a pasar. O sea, Sí, eso sí es una utopía. Pero, ¿qué te iba a decir? No sé, ustedes, supongo que yo no me imagino que el man pueda hacer algo tan malo en este año y piquito que termine sin ganar las próximas elecciones. Pero, ojo, con el precedente que tenemos entre Lazo y Moreno. Creo ca- que las probabilidades están en mi contra cuando digo eso, porque probablemente en el año y medio que empezaron esos manes ya habían hecho tantas cosas que estaban por poco y en trayectoria que les voten.
¿Cachas que cuando ganó Lazo dijimos no le pueden perdonar a Lenin? O sea, Ese no Lenin ese es. era había el dejado desafío la desde el vara tan principio. baja que Lazo la ha dejado hasta aún más baja. Somos ese meme de Dewey que dice, no espero nada y aún así me decepcionan. Ese es el Totalmente. Ecuador ahorita con estos presidentes. Y por eso mismo digo que no quiero decir que no espero nada de Noboa y que por lo tanto probablemente vaya a ganar las próximas elecciones. O sea, Porque ya hemos mira, dicho eso antes y nos decepcionan aún más. sí voy a ser honesto y te diré que me encantaría que en el año y medio haga las cosas bien y saque al Ecuador adelante, o al menos que vuelva un poco más seguro y todo eso. Me encantaría, o sea, con la mano en el corazón. Yo no tengo miedo a equivocarme. No soy ustedes que cuando se equivocan o cuando le dan en la boca se hacen los locos. Yo no soy así. Yo espero de corazón que lo haga bien, que demuestre que no es hijo de papá, literal y metafóricamente. Espero que no demuestre ser hijo de papá. Me encantaría. Yo sé al fondo que eso no va a pasar, pero lo dejo ahí para que no digan que soy un odiador, porque no soy un odiador. Me encantaría que a Daniel Noboa le vaya bien, porque a la final eso es bueno para todos. Eso es bueno para que Ecuador siga creciendo independiente del Valle y ganemos una Copa América. Y con eso me conformo. Verás, algo interesante, hay bastante gente que dice eso, ¿no? Tanto correísmo como no correísmo dicen, ya bueno, perdió, pero le deseo lo mejor a Noboa porque si es que le va bien, entonces eso va a ser lo mejor para el Ecuador. Pero no sé, verás, cuando te puedes a pensar que le vaya bien a Noboa como presidente, más bien podría ser un desastre para el Ecuador. Primero, representa los intereses de unos negocios que ya han estado, o sea, demasiado, como que sabemos que hay tantas cosas que son hasta ilegales, que son totalmente trágicas, macabras, malignas, como quieras ponerle, loco, o sea, que sucede en los negocios de los Novoa. Y lo Traficar más polvo de leche reciente, con las bananas, dice, así para sí, ponerlo y lo suave. más reciente es eso mismo. Así que el hecho de que le vaya bien a él como presidente, digamos que gane, yo que sé, aceptación, que se establezca políticamente con las mafias que existen en el país, que cualquier presidente que quiera ser, aunque sea medio exitoso, tiene que hacer eso, ¿no? Porque o si no, esas mismas mafias se van a encargar de que esa persona no esté en el poder por mucho tiempo. Y no Tienes digo que el estas problema para mafias mí. como que determinen todo, pero sabemos muy bien que son un agente político poderoso en el país en el momento. Y lo han sido por mucho tiempo. Pero bueno, así que le vaya bien a Noboa, no creo que para nada signifique que le vaya bien al Ecuador en general. Sí, si bien tiene que irle, aunque sea medio decente para que no le voten, claro, sí, eso sí, de hecho. Pero de ahí que a los Noboa les vaya bien en un puesto político como la presidencia, podría ser la consolidación del poder en manos de uno de los agentes más, digamos, representativos de la clase capitalista del Ecuador. Y eso no creo que le salga muy bien a la gran mayoría de gente en el país. La razón por la que le digo es porque sé que es como esa foto de Nike, 99% de posibilidad, 1% de fe. Es porque sé que no va a suceder, porque tienes una asamblea que igual que Lazo no le va a dejar hacer nada. Espero que no le deje ¿Verdad? hacer nada. Espero, o sea, si para algo van a servir asamblea poniéndolo suave, de basura, no le dejen hacer nada. Otra vez, yo sé que va en contra de los intereses de Ecuador, pero no sé, igual ahora pudiera suceder lo que Lazo, por presión de Twitter, no hizo que llegue a un pacto con el correísmo y ahí pasar las leyes. Porque ahí se equivocó Lazo para mí. O sea, la equivocación de su gobierno fue dejar que este ruido de la gente le dijera que pactar con Correa, bla, bla, bla. Guillermo Lazo hubiera acabado sus 4 años si es que pactaba con el correísmo. Esa es la única forma que va a funcionar un gobierno, creo yo. Esa es mi percepción, ¿no? La única forma que va a lograr Daniel Noboa es que tiene que pactar con el Partido Social Cristiano, con la Revolución Ciudadana y con los partidos que queden ahí, porque no sé realmente cómo quedó conformada la asamblea, perdón la ignorancia, pero una de las cosas que te pasa al vivir fuera de tu país es que pierdes, pierdes un poco
todo. Pero yo creo que la solución del gobierno de Daniel Noboa para que le vaya bien es que hacer pasto. Y de ahí en un año y medio veremos, ¿no? Incluso, digamos, pongamos este escenario, ¿no? Llegar a un pasto con el correísmo, perdonarle a Correa y tener un Rafael Correa versus Daniel Noboa en un año y medio. Interesante. Muy, muy interesante. Sería interesante ver eso, honestamente. Qué loco. ¿Verdad? ¿Verdad? Dijiste Bueno, muchas cosas que pueden ser muy polémicas. estará todo por Qué verse bueno muy pronto. qué bueno que a este programa no le importa poner polémicas o no poner polémicas. Sí, ajá. Y hablando de polémica, bueno, tenemos que hablar del otro tema que ha dominado las primeras planas de todo el mundo. Y hacer un pequeño disclaimer, vamos a empezar con eso de que es un tema polémico y de lo que vamos a hablar, lo que vamos a defender. Primero, no significa que odiemos a los judíos, o sea, no significa que seamos antisemitas ni nada. Eso para empezar, porque creo que sí nos hemos posicionado un poco contra este tema, que es la cuestión de Israel y Palestina, que los grandes gobernantes del mundo pensaron, acabamos de salir de una pandemia, estamos a punto de entrar a una crisis económica otra vez, tenemos una guerra en mitad de Europa entre Rusia y Ucrania, ¿por qué no otra guerra? ¿Por qué no ayudar a Israel a atacar a Palestina? Y sí, bueno, yo voy a empezar diciendo mi posición de todo este tema del Estado de Israel. Y y obviamente para mí el Estado de Israel es un Estado que juega con demasiada ventaja en lo de Palestina. Lo último que pasó, lo último grande que pasó fue un ataque hacia un hospital en la zona de la Franja de Gaza, donde murieron muchos niños y muchas personas mayores, que en un principio se dijo responsable que los responsables eran el Estado de Israel, pero después el Estado de Israel se defendió diciendo que en realidad fue un ataque que no fue intencional por parte del grupo terrorista de Hamas. Y así ha ido como que se están echando las culpas, ¿no? Y lamentablemente las redes sociales y los medios de comunicación no han ayudado porque ya saben que desde que Twitter o X, como le llaman ahora, fue comprado por Elon Musk, es mucho más fácil difundir noticias falsas de lado y lado. Entonces no tenemos claro qué realmente pasó, los medios de comunicación no tienen claro lo que pasó, pero Israel tiene unos antecedentes que te hacen pensar que esto es algo que realmente ellos harían. Y repito, atacar al Estado de Israel no me hace odiar a los judíos. Pero el problema es que Israel tiene un antecedente, ¿no? Pero quiero empezar también hablando de esto de, o sea, en España no se habla tanto y estoy seguro que en Ecuador tampoco se habla tanto, pero estoy seguro que en Estados Unidos sí se habla bastante de esto, especialmente porque Estados Unidos está directamente involucrado y siempre lo ha estado. Entonces yo creo que Richie, hablarnos un poco más de lo que ha ido sucediendo. A ver, de lo que tú dijiste, o sea, explicaste prácticamente lo que ha sucedido, pero sí quiero aclarar que inicialmente Israel, obviamente, eh, no es que se podría decir Netanyahu hubiera sido la autoridad más grande, ¿no? Digamos que, entre comillas, representa al menos las acciones de la política y de las acciones militares del Estado. Pero no estoy seguro quién fue, pero sí habían inicialmente, eh, digamos, Israel tomado responsabilidad por varios de los ataques que habían hecho. O sea, claro que todo el conflicto inicia cuando, digamos, jamás que había tenido un eh, plan de ataque por algún tiempo, ¿no? O sea, obviamente esto era planeado, premeditado, todo, lanzan su ataque, ¿no? Y de ahí, en respuesta, Israel empieza a responder, bla, bla, bla. Entonces, la típica de, sí, tenemos que defendernos, esto es lo que dice Israel. Y hasta cierto punto, ¿no? Es también lo que decía Palestina inicialmente. Pero han habido últimamente algunos ataques full fuertes, digamos,
al hospital, no me acuerdo exactamente qué hospital fue, pero digamos un hospital en Palestina, igual una iglesia. Son lugares principalmente donde están civiles y que obviamente en una situación de conflicto bélico, de guerra, no dentro de la ley internacional se excluyen ese tipo de objetivos precisamente porque es un objetivo civil y simplemente, créanlo o no, hasta en la guerra tenemos reglas, ¿no? Entonces, han habido estas instancias donde dicen inicialmente, yo qué sé, creo que fue principalmente por un tuit que Israel decía, sí, hemos atacado tal hospital porque sabíamos bajo inteligencia militar que ahí había ciertos agentes de Hamas, ¿no? Y de ahí después de eso se retractan, dicen que no, que fue una vez que se sabe que han muerto 500, 300 civiles más o menos, porque estamos hablando de diferentes ataques, ¿no? Deberíamos probablemente tener una lista abierta de todo exactamente, pero aquí estamos hablando, digamos, no de los eventos específicos necesariamente, pero de los temas generales que se están desarrollando durante este conflicto. Entonces, después de Israel diciendo, ¿saben qué? No tomamos responsabilidad por ese ataque, parece que fue un misil errado de Hamas que se fue contra el mismo edificio, o de Sirio Hamas mismo está tratando de echarnos la culpa por estas acciones. Entonces, no sé, o sea, ese tipo de cosas me parece ingenuo creer que algo así pasaría. Obviamente sí se puede dar que sistemas de misiles eh, terminen errando y incluso terminen, eh, en este caso, dándole a objetivos de palestinos mismos, pero eh, yo creo que ahí sí se puede ver claramente el tipo de estrategia de Israel, que es primero atacar a los civiles, que es algo que no se debería hacer, y obviamente jamás también inicialmente atacó civiles, pero de ahí más que nada Y simplemente hay que echar la hacer, perdón, culpa. Richie, hay que hacer una aclaración que Hamas todavía tiene secuestrado a israelíes, porque todo empieza porque han secuestrado en un festival, no fue también solo un ataque, y tengo entendido que todavía tienen, ¿cómo es la palabra? Cuando están secuestrados eh, Tienen hostages en inglés, como en ajá, español. por qué me olvido en español? Tienen, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos en la cabeza hoy? Rehenes. Eso, Ren, ajá. Ajá. Enrique. Pero, ¿qué les iba a decir? Emiliano, tú no tienes excusa, ven. ¿Dónde estás Tú y habla vives en en español? España. Tú vives en España. ¿Cómo? Emiliano nos va a La hablar ca- en catalán solo ya mismo. Pero bueno, el Ajá. punto de todo esto, simplemente lo que quería decir es, creo que el conflicto bélico se está expandiendo a puntos que sí son absolutamente inaceptables. Obviamente, en general, podrías decir cualquier muerte, incluso si es que es un militar y otro militar, es algo inaceptable, pero digamos dentro del contexto de la ley internacional y todo, eh, Israel me parece que realmente están fuera de lugar con todas las cosas que están haciendo y obviamente tenemos a Estados Unidos para agradecerle porque son los que les están no solo apoyando durante todo esto, pero también eh, han prevenido de que, digamos, se den ciertas medidas de protección a gente que está saliendo de la Franja de Gaza, que lleguen medicinas, comidas a la gente que tanto lo necesita y eh, tanto Israel como Estados Unidos han estado tratando de prevenir eso. Así que sí, ¿no? Es full fuerte la situación. También hay que mencionar que Israel durante años ha colorado la Palestina, o sea, desde que básicamente se creó el Estado de Israel. eh, y lo digo medio en broma, medio en serio, pero la persona que decidió prometerle este territorio a todas religiones distintas no sabía lo que estaba haciendo. Sí, bueno.
Pero es que la cosa es que ni siquiera le prometieron eso a Palestina inicialmente, porque, o sea, digamos Palestina entre comillas, las diferentes grupos que vivían en ese territorio, ¿no? Porque el Estado palestino no estoy seguro exactamente cuál es la historia política de lo que conocemos hoy en día, como ni siquiera le llaman Estado. Pero bueno, en fin, digamos, existía gente que había vivido en ese territorio por muchos años ya. Entonces no es que les prometieron a ellos eso, sino solo llegaron y más bien fue que a eh, la gente judía que estaba saliendo más que nada de Europa después de la catástrofe del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, a ellos sí les dijeron como que, sí, pueden ir a vivir acá, pero era o sea, No, no, es que colonización Mijín, 2.0. el Emilio, el Emilio se refería a que la religión textualmente les prometió. Y bueno, el Ah, sionismo, en cambio, prometió a Israel un... Es rarazo, es como que el sionismo le prometió a Israel un país y nunca especificaron cuál país, solo dijeron los judíos merecen un país. Así comenzó todo, así comenzó todo lo que está sucediendo ahora, de hecho. Y pinches obviamente, religiones abrámicas y sus tierras prometidas. ajá, y ahora sí hay que agradecer a la ONU y a Inglaterra, obviamente, por haber Eso sido creí que los estaba haciendo, artífices. se refería el Emilio. Sí, ONU de Ah, no, no. mierda. No, no, yo me Ok, ok, refería no. al Borra, ser, borra esta última parte de la ONU. al ser No, no, celestial. no. Yo me refería al ser celestial que hizo muchos libros, bestsellers por años de años de años, y que prometió que al pueblo elegía. También, o sea, Loco, fue como fue un sí, sí, síganme y les daré su propio estado, su tierra prometida. o sea, Nos darás uno para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y es ese meme de Padme y Anakin. Y ah, Anakin, ajá, con Ajá, cada uno va a tener su estado, ¿cierto? ¿cierto? No. Y Chévere. pero la cosa también Oigan, pero es en... súper denso. No sé si cachan como que cómo comenzó toda esta huevada, desde el hecho de que, o sea, sí, este tema del sionismo y que los judíos siempre han sido expulsados de cualquier lado en el que estaban normalmente. Sí, o sea, Y es muy, eran una tribu nomática, históricamente. Pero nuestra audiencia no lo ajá, sabe, así que resúmelo, por favor. no, básicamente, o sea, no era, normalmente no es porque querían ser nómadas, es como, al inicio creo que sí era como, sí somos nómadas, Ajá, eran llegamos a la nomáticos, luna, pero llegamos a la llegaron a la luna luna. con un arpón. Ok, ya, suficiente chistes de Futurama. El punto es que ellos, o sea, históricamente siempre se han movido. Desde la Primera Guerra Mundial existen, no me acuerdo cuál era el nombre exacto de estos grandes movimientos de judíos, pero sí había una palabra histórica para ese momento, porque se dieron por momentos cómo se iban moviendo. Durante, creo que fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o inicios de la Primera, no recuerdo, hay un pensador judío que establece el sionismo. El sionismo es de esta idea, o sea, muy resumido, es de esta idea de que los judíos deben tener una tierra, necesitan un país y obviamente un estado como tal. Y, y bueno, o sea, como que esta idea cala súper bien en la gente, como que, oye, sí, por tener una religión en particular nos merecemos un estado, como debería hacerse cuestionado en este punto qué tanta validez tiene la idea de, oye, por tener una religión te mereces un estado. Es como decíamos ayer en son de broma, es como que los franciscanos hubieran venido aquí a Ecuador y hubieran dicho, ok, los franciscanos merecen un estado y la mitad de Ecuador sea ecuatorianos y la otra mitad franciscanos. Algo así. El punto es que obviamente ya llega, aquí suceden varias cosas en el territorio de Palestina. Tú tienes el territorio de Palestina, como se le conoce actualmente, está Egipto, están como tres países reconocidos por el lado de Occidente y bueno, está Palestina e Israel en este momento. Depende a quién le preguntes. Entendamos que Israel no está reconocido del todo como Estado para algunos países, de la misma forma que Palestina no está reconocida para otros países como Estado. Pero el punto es que esto ha sido conquistado y reconquistado. Eh, la,
El problema llega cuando el imperio de Reino Unido, para variar, esos cabrones, conquistan este territorio que estaba en poder del imperio, creo que era otomano, si mal no recuerdo, y básicamente crea colonización. ¿Qué sucede cuando un país, perdón, cuando un territorio es colonizado? ¿Qué sucede con la estabilidad de sus cimientos y demás cosas? Entonces, es un punto interesante porque al mismo tiempo que estaba este movimiento sionista, Inglaterra comienza a promover un tipo de roce entre isláms, entre las personas que estaban ahí originarias del Imperio Otomano y los israelitas. O sea, comienzan a expulsar, perdón, y los judíos, comienzan a expulsar a los judíos de la zona de Palestina, que en este momento, no sé, la colonia del Reino Unido, no me acuerdo cómo se habrá llamado en ese punto, comienzan a expulsarlos nuevamente. Y justo en ese momento comienza, bueno, el Holocausto, uno de los momentos más trágicos y vergonzosos de la historia, en el cual vuelve a, vuelve a existir un desplazamiento bastante fuerte de judíos. Eh, Esto básicamente comienza a avanzar. Paralelo al sionismo, un montón de capitalistas judíos comienzan a comprar territorios grandes dentro de la zona que ahora es conocida como Israel, en el momento que estaba el Imperio Otomano, porque ahí sí se cruza con lo que decía Emilio de, oigan, prometieron la misma tierra a 3 religiones o 4 religiones, no es algo muy absurdo y es como, ¿no? De ahí está Jerusalén y todo lo demás. Entonces, Es que dicen, ¿saben qué? Sí, solo un poco de contexto es que ahí está Jerusalén, para los que son cristianos judíos entienden que Jerusalén es como la Tierra Santa, para los musulmanes es algo muy, muy parecido. O sea, ahí está y la para Tierra los Santa. musulmanes también. Entonces, por eso es Ajá. tan importante esa parte del territorio, religiosamente hablando. Exacto. Y ahí es donde, bueno, comienza toda esta crisis migratoria, ya habían avanzado, estaban que les echaban, que volvían, que se quedaban, que eran dueños de la tierra en teoría. Total, ya pasa todo este tema de Reino Unido y bueno, perdón, pasa todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y bueno, Reino Unido hace lo que mejor sabe hacer, lavarse las manos y dejar botada la tierra, dejando obviamente un hueco de poder bastante grande. Es lo mismo que sucede en países donde está Estados Unidos y de la nada dicen, ¿saben qué? Vamos a sacar los militares. Algún rato vamos a hablar de este territorio, pero los que sepan algo de historia ya saben de cuál estoy hablando. El punto es que Reino Unido sale de estas zonas y comienza a haber mucho conflicto justamente entre el Islam y los hebreos los judíos. En ese momento, las Naciones Unidas hacen lo más estúpido que pueden hacer y decir, ¿saben qué? Vamos a separar el territorio en dos. Hay un paréntesis, me salté bastantes conflictos porque obviamente en el intermedio, antes del ingreso de la ONU para resolver este conflicto, entre comillas, pues, ¿cómo decirlo? Hubieron muchos ataques de lado y lado, o sea, como que había mucho conflicto que era como que atacaban los templos religiosos del otro, justamente estas dos religiones. Justo si alguien dice, y bueno, ¿qué pasa con los cristianos? Sí hubo una serie de ataques, pero es como que el tema del cristianismo es un poco diferente. El punto es que entra la ONU y dice, ok, voy a hacer algo salomónico, al fin me acordé, en el sentido, ¿saben que voy a partir en la mitad de esto? Se le da un poco más de territorio a Israel en ese momento, creo que era como un 53-47, y Jerusalén pasa a ser algo similar de lo que entiendo tipo Vaticano, o sea, pasa a ser una zona de interés mundial, como una zona gris, pero no gris como las fronteras, sino una zona gris establecida y reconocida de manera internacional y de interés grupal. Entonces, ahí existe una molestia por parte de muchos países de Medio Oriente, Irán, Egipto y bueno, lo que vendría a ser Palestina, se unen y comienzan a atacar Israel al no reconocerle como un país. Israel reacciona al tener el apoyo de la ONU, al tener apoyo, y ahí es cuando viene la hipocresía un poco de Occidente, de
justamente Europa, de donde echaron a los judíos, de Estados Unidos, donde no querían a los judíos, comienza a venir apoyo tanto militar como económico y comienzan a ganar mucha más fuerza y comienzan a conquistar cada vez más territorios. Obviamente alguien va a decir, ok, pero los que comenzaron esta batalla fueron en todo caso los distintos países de Medio Oriente. Sí, pero sí se sentía que hasta cierto punto existía esta idea de ir ampliando el territorio de Israel. Obviamente, como se imaginarán, esto fue muy sangriento, muchas familias separadas, era como que dejaron colonias del Islam dentro de Israel o palestinos dentro de Israel, comienzan a ser echados, comienza a haber mucha más violencia y ahí llegamos, creo que era eh, la represión de Israel se vuelve muy fuerte y de ahí llega la primera intifada, que hace referencia a una de las canciones de Escape, que fue como que la rebelión de las piedras, creo que se llama porque se puede ver fotografías donde hay niños con piedras atacando tanques para demostrar, o sea, lo que estaba sucediendo en ese territorio que se seguía expandiendo. Israel continuaba expandiéndose y atacando de manera muy cruel a los palestinos. Y finalmente, ya yendo un poco más, hay una segunda intifada. El territorio de Israel sigue creciendo y se genera el territorio de Gaza. Gaza es un territorio estratégico importante porque da, no sé si al mar Mediterráneo, pero es como una salida portuaria. Dejémoslo así, es una salida portuaria de interés desde Europa hasta Medio Oriente muy importante, pero comienza a tener un bloqueo militar por parte de Israel. Esta zona sigue siendo de los palestinos, está limitando en cierta medida con Egipto, por ejemplo, eh, pero esta zona se vuelve actualmente lo que se conoce como una cárcel a cielo abierto, un lugar de esclavitud inimaginable. No tienen medicinas, no pueden salir del país, no pueden irse a Israel. Es prácticamente unos muros que separan a estas personas que viven en condiciones, diría que precarias es poco, según lo que se conoce. No entiendo cómo el mundo siquiera puede contemplar que algo así de estúpido esté sucediendo en una zona. Y bueno, comienza a ser justamente esta zona la idea de, ok, esta zona gana como que más relevancia e interés de parte de la misma ONU que la acabó originalmente, de parte de observadores internacionales que dicen, oigan, aquí está pasando algo estúpidamente malo. Y bueno, ahí comienza a rebordecer los ataques, comienza a haber más combates y el punto es que de lo que entiendo desde esa zona fue que el anterior fin de semana estoy hablando de esto el 21 de octubre, una semana antes de lo que recuerdo, hubo un ataque súper fuerte que partió desde Gaza, si mal no recuerdo, o salió desde el otro lado contrario. Bueno, el punto es que hubo desde Gaza Sí fue mismo. Gaza. Sí creo que fue Sí, Gaza sí mismo. fue, no fue, ¿cómo se llama? Se me ve el nombre del otro país que es, o sea, el otro estado reconocido por los occidentales. Bueno, entonces Palestina. No volvió, sé. no, o sea, sí, Palestina es reconocido por nosotros por ese estado palestino. Eh, entonces, y obviamente, ¿por qué existe Hamas? La típica historia de que creo que los mismos israelitas mataron a un presidente o hay Los un mismos ataque en el cual israelitas lo crearon básicamente. ajá, Básicamente mataron al como presidente, dejan este como que vacío de poder y para sustituir este vacío de poder entra este grupo militar extremista que buscaba pues ir empujando y recuperar el Estado, o sea que estaban como que en teoría hartos. Puede haber muchas críticas o gente que apoye, que no entiendo cómo pueden apoyar algo a un grupo terrorista, pero el punto es que se crea a partir de este vacío de poder. Y sí, esta es una historia de muchos vacíos de poderes generados por el neocolonialismo de Inglaterra, principalmente. Y llegamos a este punto, como les decía, hubo un ataque desde Gaza, si mal no recuerdo, bastante fuerte. Es un ataque sin precedentes porque entendamos que Israel en estos años es uno de los países con fuerza militar más importante del mundo.
un país creado hace con menos de 70, 80, 90 años, pues es el más fuerte en términos militares, pero se logró hacer un ataque muy estratégico, muy balanceado, en el cual se burló su sistema antimisiles. Y eso es como que la sorpresa, entraron, secuestraron inocentes dentro de Israel, los sacaron y obviamente luego vino la contraofensiva de Israel, en la cual atacaron un hospital, matando 500 personas, un hospital de niños, y sigue sufriendo Gaza. Lo que vuelvo a insistir, no sé en qué planeta o qué tipo de ser humano, tipo de realidad vivimos en la cual la situación de Gaza es aceptable. Me parece algo que no tiene ningún sentido. Sí, o sea, el problema con esto es, como tú dices, el resultado de neocolonialismo donde obviamente ya llegando a este punto la situación está tan jodida que es un realmente, o sea, idealistamente podrías decir, oh, nos encantaría, yo qué sé, estas son las diferentes cosas, ¿no? Soluciones que dice la gente. Yo que sé, que ya cada uno tenga su estado, respeten, bla, 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 que haya Palestina y Israel y ya, ¿no? Una. Otra, que, yo que sé, se pongan de acuerdo, compartan el territorio, sean un solo estado, lo que sea, ¿no? Las diferentes soluciones, ¿no? Eh, pero la realidad de la situación es que, uno, Israel, desde el punto de vista geopolítico, no tiene ningún incentivo, ¿no? De llegar a cualquier tipo de solución que no sea estrictamente hacer lo que sea que ni siquiera Invadir. su gente, sino simplemente sus principales actores políticos tengan, ¿no? O quieran, cuáles son sus intereses, ¿no? En este caso, digamos, y yo no soy un experto en la política doméstica de Israel, así que obviamente no puedo hablar mucho, pero al menos desde el punto de vista de los intereses grandes, obvios, así que puedes analizar, digamos, en cualquier país, tienes uno. El partido político o digamos, los agentes políticos que están en el poder, en este caso gente como Netanyahu, que son totalmente, digamos, extremistas desde el punto de vista de este conflicto y que más que nada eh, quieren y se benefician, ¿no? Del hecho de que siga existiendo la victimación de Palestina, o sea, y de Palestina en el sentido de que les dicen, eh, sí, estos más nos quieren yo qué sé, son terroristas que quieren matar israelíes inocentes, bla, 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 bla. Todo es como que una amenaza, ¿no? Amenaza de muerte y por lo tanto tenemos que ofendernos, que es prácticamente el racional detrás de todos los crímenes de guerra que están cometiendo. Y de ahí, por otro lado, también tienes el interés en sí del movimiento militar, que como nosotros sabemos en Latinoamérica, los militares sí pueden llegar a mover la política de maneras muy significativas. Y más aún cuando esa también es a nivel global, ¿no? Y tienes a Estados Unidos con sus intereses en el Medio Oriente y también los intereses de eh, el complejo industrial militar, que es todas las compañías que se están metiendo plata. Se hicieron las navidades, lo que se hicieron las navidades en esta guerra, ahorita esas compañías. Y por lo tanto son compañías que también le tienen al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden le tienen Y por agarrado, partida así, doble, perdón, porque tienen dos guerras de ahorita. O sea que sí, por exacto. partida doble. O sea, los manes están forrados, loco. Todos esos ejecutivos están absolutamente forrados ahorita. Y eso te digo, y le tienen a Joe Biden agarrado. Y ni siquiera es que el man se queje, ¿no? O sea, obviamente Joe Biden está feliz también. Está jugando, ¿cómo se llama? De Tienen, acuerdo a las reglas del juego. este tipo de cosas tienen efectos en la economía de Estados Unidos, por curiosidad. O sea, la venta de armas, no sé, O así, sea, así rapidito. verás, es, digamos, obviamente sí tiene un efecto porque son compañías, en la gran mayoría estadounidenses, ¿no? Entonces sí, obviamente tiene un efecto. Pero ahora puedes hablar de qué es el efecto que tiene, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la economía general del país, eh, es un estimulante, sí. O sea, obviamente es plata que entra, es plata que eh, si es que necesitas que simplemente haya algún tipo de inversión y que haya algo que meta dinero en la economía, sí, esto es un estimulante desde esa perspectiva. Pero ahora, obviamente, esto no le beneficia a la gran mayoría de personas, digamos, a los ciudadanos de Estados Unidos, en el sentido de que eh, estas ganancias, como muchas de las otras ganancias que se ve a través de la economía de Estados Unidos, en general van a la parte de la población que es más rica, ya sea el 10% o el 1% más rico. La gente en general de Estados Unidos no se va a beneficiar de maneras eh, muy grandes. Obviamente genera ciertos tipos de empleo, sí, obviamente, tanto de oficina como de producción, sí, porque todo esto tiene que producirse, ¿no? De una forma u otra. Todas estas armas, bla, 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 sí. Eh, pero cuando hablas de quiénes se está llevando las ganancias, yo diría que en gran parte son la gente que hace el mismo lobbying en el gobierno de Estados Unidos después para que los impuestos bajen, para que se quiten o sea, haya menos restricciones en general en el movimiento de capitales, en todas las cosas que les beneficiaría a ellos, ¿no? Entonces es como que es un amarre, o sea, literal. Es como que en teoría podrías decir desde cierto punto de vista sí tiene un efecto, el efecto es un estimulante, medio sí, pero cuando ves el resultado político de ese, esa entrada de dinero o esa acción industrial, entonces te empiezas a dar cuenta de que esos beneficios no, o sea, a la larga podrían ser incluso peor para la economía de Estados Unidos. Interesante, interesante. Ah, pero que acabaste, no sé si al interrumpirte tenías algún punto más o no sé. Ah, sí, o sea, iba a decir simplemente que los intereses internacionales de Estados Unidos y de estas compañías son que este tipo de conflicto no se resuelva. Primero que no se resuelva nunca, ¿no? O sea, si es que podría ser una guerra perpetua sin fin, ha sido prácticamente la política internacional de Estados Unidos desde los 80s, 90s, ellos les encantaría eso porque es negocio. Pero en general, yo diría que a Estados Unidos lo que más le conviene es que haya un país que le diga todo sí en el Medio Oriente, que sea base militar, etcétera, etcétera. Entonces, en general, para Estados Unidos probablemente le convendría más que Israel se tome prácticamente todo ese territorio, que es, no sé, es a mí lo que me parece que van a intentar, o sea, llevarse completamente la franja de Gaza, pero no sé, nos tocará ver. Em, es- es- Creo que José ya lo habló, pero a mí me sorprende, siempre me va a sorprender. No, no me sorprende, me parece muy estúpido la inutilidad de una organización como las Naciones Unidas, que simplemente no puede tomar decisiones fundamentales para parar este tipo de cosas porque tiene a Estados Unidos en su consejo permanente y las decisiones, las reglas por las que está hecho ese consejo es que tiene que todo aprobarse unánimemente. Si es que uno no quiere, aunque hubiera mayoría, no puede pasar nada. Y como Estados Unidos siempre dice que no, las cosas no suceden. O sea, ahí te das cuenta lo manipulado que está esa supuesta organización neutral y lo amarrados que están. O sea, es como que yo no entiendo por qué simplemente no. O sea, yo sé que la Organización Nacional Unida está altamente financiada por Estados Unidos, también es una de las razones por las que funciona así, que lo asumo, no, no sé si estoy en lo correcto en eso, de que es así, de que Estados Unidos, bueno, también sabemos que la sede está en Nueva York, y bla, 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 entonces, cuando el río suena, ya saben. Entonces, también hay que mencionar que Irán está heavymente involucrado en todo esto, ¿no? Y Irán ha sido por muchísimos años uno de los, digamos, adversarios más fuertes de Estados Unidos.
Entonces, como que hay muchos actores en este conflicto que, o sea, yo no sé si es que, como tú dices, Ricky, si Israel se toma todo lo que queda de la franja de Gaza, ¿cómo van a reaccionar los otros países del Medio Oriente, no? ¿Qué tipo de conflicto vamos a tener ahí? O sea, porque ya sabemos que hay una enemistad muy, muy grande entre judíos y musulmanes y entre musulmanes y cristianos, y por las razones que sean religiosas, políticas, y siempre en la vida. Claro que hay una gran diferencia en el sentido de que, aunque bueno, también es verdad que Israel existe gracias a Estados Unidos en parte, como existe Al Qaeda gracias a Estados Unidos, como ha existido la mayoría de grupos terroristas. Es tan irónico Y como Estados Unidos se crea sus propios problemas. Es como que, o sea, al final no son problemas porque como te dijiste, son alicantes para hacer una guerra eterna y ganar dinero con eso, que las élites de Estados Unidos siguen ganando dinero con eso. Y también me llamó mucho la atención de lo que decía José, de que, o sea, me hizo recordar un poco a cómo nos vinieron a conquistar. Es como que encontramos este territorio y hay gente aquí, no importa, conquistemos, hagamos guerra. O sea, pasó muy bien, un poco parecido, que ya eligieron, ah, toma este pedazo de territorio, está aquí, pero ya hay gente, no importa, mátale y tómate este territorio. O sea, es muy denso como la historia se repite con actores diferentes, pero se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. no entendemos, loco, no aprendemos. No creo que no sea eso, sino que las personas que se benefician de todo esto necesitan que esto se repita una y otra vez. Sí, sí, verdad. Ajá. Y de Mijo, o ahí, sea, tú dices que no hay solución a este tema y siempre van a existir conflictos armados. Pues yo también creo lo mismo. Sí, el problema es que ahorita ya la situación está tan jodida que realmente no hay otra salida. O sea, la gente que también dice, por ejemplo, ah, sí, bueno, lo que está haciendo Israel está mal, pero lo que hizo Hamas y Palestina, lo que sea a quien quieras ponerle la culpa también está mal. Es un, sí, es lamentable que hayan muertes en cualquier momento, en cualquier lado. O sea, eh, es algo que se puede condenar, digamos, desde el punto de vista moral. Pero cuando te pones a ver la situación, como estaba diciendo el Emilio, que es algo absolutamente criminal, las condiciones en las que les tiene Israel a los palestinos de la Franja de Gaza y todo, es un falta de literal, agua, cortar el agua, como sí, o dijiste, sea, no dejar que y convoy de medicina Porque no pueden llegar pasen. medicinas. Es una estupidez. aterrorizarles día tras día tras día y todo. Primero que nada, ¿qué esperas? Así, o sea, ¿qué crees que van a hacer? ¿Solo aguantarse para siempre y dejar que les jodan la vida eh, sin quejarse de A o B forma? No. O sea, obviamente, tarde o temprano esto es provocación, ¿no? Y la provocación tiene sus resultados. Y no solo eso, sino no es que ha habido falta de intentos diplomáticos de resolver este tipo de situaciones, pero obviamente es un conflicto que, como decías, es una situación tan estúpida a la que hemos llegado, que sí, yo no creo y no le veo simplemente una resolución más que este tipo de conflictos militares que se van a dar, de hecho. Y de ahí la pregunta es ¿vas a pretender que ambos lados tienen el mismo nivel de, digamos, derecho moral a la violencia y a la auto, eh, simplemente a la preservación, ¿no? A la defensa de su nación, etcétera? Es no, o sea, yo creo que se puede ver claramente que en este caso Israel es un territorio que se ha creado en la destrucción y el abuso de la gente y los grupos de gente que vivía en lo que hubiera sido Palestina, ¿no? Como un estado hoy en día. Así que decir como que, ah, sí, no, eso estuvo mal, lo que ellos hicieron, no se debería haber hecho, es un punto moral, en mi opinión, bastante bajo. Es como que sí, o sea, tú puedes decir que en cualquier momento matar a alguien es como que algo malo, represible y no debería suceder. Sí, seguro, es verdad.
pero después ves las innumerables guerras que se han dado a través de la historia, tantos casos de violencia donde ha habido un agresor y alguien que termina defendiéndose, etcétera, etcétera, que es termina siendo, simplemente no tiene el contexto histórico, no tiene el contexto histórico y social que te termina a la larga, cuando regresas a ver en la historia, te permite decir simplemente como que, ah, sí, estuve en el lado correcto o incorrecto de la historia, ¿no? Eh, Es esa falta de contexto y tal vez simplemente nos falta que una distancia de 20, 30 años para que la gente pueda cómodamente decir, ¿saben qué? Sí, eso estuvo full mal, lo que hizo Israel, no se debería haber hecho, sí, eso estaba mal, estuvo bien que se defiendan los palestinos de aquí a allá. Tal vez en 20, 30 años se pueda decir eso, pero por el momento la mayoría de gente prefiere simplemente decir como que no, ¿sabes qué? Lo que hizo Hamas estuvo full mal, bla, 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 y también lo que está haciendo para Israel está mal. Pero ya te digo, o sea, es como que es la salida fácil, ¿no? a mí lo que me decepciona de cierta forma es, o sea, no con esto no quiero decir que el holocausto estuvo bien ni que negar el holocausto judío, Wow, cuidado, tranquilo, pero, tranquilo. Comenzamos fuerte la eh, situación. Se es viene. que El es que lo Emilio que se quiero puso decir, cómodo. es que lo que quiero decir es que muchas veces se usa este relato, especialmente por parte de personas judías que están de acuerdo con el Estado de Israel, de justificar de que porque pasó el holocausto ellos pueden hacer lo mismo. O sea, a veces siento que un poco es eso, que usan la excusa de pasó esto que fue muy grave, que casi extermina mi pueblo, entonces yo tengo el derecho a defenderme, porque para ellos es defender su país y defender su religión. Y yo puedo entender hasta cierto punto, pero no entiendo cómo ellos no entienden que están haciendo lo mismo que le hicieron a su propia gente hace 80 años. Están haciéndolo lo mismo al pueblo palestino. Están cometiendo una matanza, prácticamente. Y lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Y esto está muy mal. Y cuando alguien se pone a defender y a criticarle de que defienda, se ponen en ese modo de justificarlo con el holocausto, que repito, fue algo muy traumático, fue algo muy grave que pasó, que nunca debía haber pasado. Pero me parece muy mal que le den la vuelta y no se den cuenta que lo que están haciendo sus autoridades, lo que están ustedes defendiendo, es que está sucediendo lo mismo. Entonces, no sé, a mí me decepciona mucho que ciertas personas judías defiendan lo que hace Israel o lo apoyen o y no sé, me decepciona. Es una situación muy triste, siento yo, que hayamos llegado estúpidamente, como dijo José, a esta situación. Pero bueno, Sí, y yo la verdad sí quería decirte que estoy de acuerdo con Ricky, pero no sé, ahorita voy a actuar como abogado del diablo. Enrique te lo va a criticar por esto, pero sí hay que reconocer que también no todos los judíos pues aceptan y asimilan esto como correcto. Y me refiero al actuar de Israel. Y Obvio. realmente creo que en algún punto, y vuelvo a insistir, alguien se debió preguntar qué tan válido era el sionismo y por qué algo peligroso. O sea, ya visto en retrospectiva, perdón, explicamos qué era el sionismo para dar sí, contexto, sí le pues. dije. Sí, ya les dije que es del sionismo, justamente este pensamiento, esta idea de que nació creo que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, de que Es los judíos debían nacionalista, tener un especialmente. Estado. Ajá, es una idea nacionalista, sí, pero no es un nacionalista, o sea, mierda, no, casi digo algo muy cancelable. Con eso del nacionalismo ya se imaginarán a dónde vamos, pero sí, el mismo nacionalismo que posiblemente causó tanta discordia en algún momento de la historia de la humanidad y que sí se nota que está volviendo en forma de las nuevas derechas, es lo que impulsó el sionismo, irónicamente, muy irónicamente. Eh, sí creo que se debió entender mucho mejor este tipo de filosofías, los riesgos que existían. La ONU debió tomar una decisión
mucho menos de quiero agradarle a todo mundo, porque me imagino que en ese momento era quiero agradarle a todo mundo. Y estamos al día de hoy con este terrible conflicto. Y como digo, yo creo que es más del tema de, y era lo que yo decía, yo creo que, o sea, lo primero que deberíamos recordar en este punto es la masacre y el sufrimiento que está causando la idea de un Estado muy nacionalista a los inocentes y cómo la idea de un Estado en sí debería en algún punto desaparecer. Y sí, ese fue mi comentario anarquista del día, pero se debe repensar de manera más clara lo que es un Estado y no caer en esta monstruosidad nacionalista que está causando tanto sufrimiento. Y bueno, el tema de la religión que también genera este tipo de reacciones, justamente. O sea, es un Estado nacionalista que genera una reacción muy violenta por parte de un grupo terrorista. Y sí, realmente creo que se debió estudiar mucho mejor esto. Eh, el otro día que les mandé ese video, ¿se acuerdan de ese man del Jeremy? Esa idea de, miren, un país que nadie le importa porque acaba de ser abandonado por Inglaterra. ¿Saben qué? Vamos a poner a los judíos aquí, que fue textualmente lo que pasó. Y sí, voy a insistir, estúpida ONU. ¿Qué mierdas estaban pensando? No. Estúpido, estúpido, Sí. no, estúpidos ingleses, estúpidos gringos. No Son les, sus no les bastó sucesores con, espirituales. no les bastó con eliminarnos del mundial. Hicieron otra cagada más grande que esa, pero igual. Les odio por esas dos Sí, no razones. sé. Y lo peor de todo es que sí me parece cínico de parte del Estado de Israel. O sea, la poca. Porque Israel, o sea, estaba aliado con Occidente por sus intereses y eso está claro. Pero es muy descarado si te pones a pensar. Como, o sea, en el sentido de ese Occidente, esa Europa que les dio la espalda, porque no fue solo el Holocausto, fue desde antes como los echaban. Y fue el tema de Pero siento Inglaterra que el cuando holocausto los dominó ayudó a justificarlo mucho más. O sea, No, no, hasta no, pero cierto punto. es que esto sí, esto creo que es un contexto importante. Y yo creo que más bien, en lo personal, nunca he leído a un judío justificar lo de Israel con el holocausto, pero sí he oído a personas que están por fuera justificando lo de Israel por el holocausto. O sea, es como que un poco más viene desde estas partes de bien y mal y querer crear un superhéroe o algo por el estilo de Israel, que dicen, ¿saben qué? Pero ya vivieron el holocausto, fue terrible. Ok, un momento en la historia que no debería volverse a repetir y que se está volviendo a repetir por parte de un Estado nacionalista, no por una religión, sino por un Estado nacionalista. A lo que quería llegar con esta idea era más o menos que, no sé, que sí se debería volver a cuestionar, o sea, volviendo al tema del Estado, sí debemos volver a cuestionar de manera mucho más fuerte lo que significa un Estado, para qué tiene que existir el Estado y que de alguna forma deberíamos exterminar esa idea, no mentira. O sea, sí deberíamos con el paso del tiempo exterminar la idea del Estado. Que Me monté con esto. sí hay un fuera de contexto este episodio, es tan cancelable, pero tan cancelable me he pasado Hijo, no es por la cabeza. cancelable, es lo que quiere cualquier anarquista. Pero el punto es que sí Pero ¿saben necesitamos. qué? La única forma de resolver el conflicto entre Israel y Palestina es que todos nos volvamos anarquistas. Y así Posiblemente. llegamos al anarquismo. La verdad no me quejaría de esa solución. Tampoco me quejaría realmente. No No, me creo que quejaría para nada. la mejor solución es que Estados Unidos deje de entrometerse donde no puede y que la ONU y Inglaterra resuelvan la mierda que causaron. Creo que esa necesitan identificar, o sea, una forma de establecer de mejor manera este tema. Y, y es complicado porque ahorita existe un avance en caso de que escale el conflicto. Tenemos ya un tema, o sea, es como, tal vez nosotros ahorita usamos un poco más la geopolítica más moderna, más sí, como geopolítica moderna al hablar un poco de estos simbolismos, del tema de la religión, de lo que significa un Estado, pero este es un conflicto de geopolítica un poco más clásica y tenemos el tema de en qué momento
De la misma forma que Estados Unidos está comenzando a mover su armamento, ¿en qué momento Irán comienza a jugar en serio en este tema? ¿En qué momento Egipto se da la vuelta? Que son, digamos, dos riesgos implícitos que existen. Y wow, este capítulo creo que ha durado full tiempo. Está full interesante este tema realmente, O sea, pero sí, eran temas que Sí. sí, probablemente era podríamos haber hecho un episodio de cada uno, pero sucedieron ambos más o menos en nuestro momento de vacaciones, así que ya nada. Sí, ajá, si quieren saltarse de todo lo de Daniel Noboa, pueden ir hasta el minuto más o menos 40. Sí, ¿saben Y qué? Borremos todo lo de nuevo, igual no es importante. nos van a criticar de que no hablamos demasiado de Ecuador. Pero bueno, siendo eso sí tengo que ir cerrando ya porque vamos a llegar a Sí. 1 hora y media. Y nada más decir que la próxima vez que decidan guiarse por un libro, por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan, eso, no lo hagan, eso por incluye a favor. los que han leído Dune, por favor, no hagan una yihad en nombre de un falso mesías. Ya sabemos que todo ese tipo de huevadas termina muy mal. Es que es como ese meme de esa persona que no se puede dormir, no debía haber hecho eso, jijiji. Así me imagino, si que yo no existiera, está literalmente pensando eso, no debía haber hecho eso. Pero bueno, vamos a Jijiji. pasar rápidamente al dato random y a la pregunta random de este episodio. El dato random lo encontré hace algunos días, Richie, y lo he elegido con relación a Ohio. ¿Tú sabías que en Ohio es prohibido cazar ratones? No, no sabía. Creo que mis dos gatos son criminales en ese caso, ¿Por qué? porque les ¿Querés? Espera, yo quiero encanta saber cazar por qué hay alguna ratones. explicación del por qué es ilegal cazar ratones. Tiene que haber una explicación. No sé, pero me pregunto si que Nube o Tango cazaran ratones podría ser motivo para, no sé, que vayan a la cárcel o algo. Esa es mi Después de duda, este es mi gran episodio, duda. ajá, van a entrar, loco. ¿Cómo se llama? Me van a llevar por tener gatos que cazan ratones y no Es los una, Cachas que detuve. estás en un programa confesando eso. Lo tienen todo grabado, viejo. Tenemos todo grabado. Oye, bueno, pero, oye, no, no, espérate, yo sí tengo esta pregunta. ¿Tus gatos sí te llevan ofrendas así de vez en dale cuando? la pregunta Ratones, con toda pájaros. confianza. Sí, Y- loco, pero solo sus ratones de juguete, la verdad. Pero Ok. sí, sí traen ofrendas. Es más, el nube normalmente sabe, siempre tipo 10 de la noche se pone a gritar así como loco. Y eso, ¿qué te pasa, loco? Y ves, y tiene un ratón ahí. Como que su De, ju- cacería está anunciando que lo mató. de juguete, ¿verdad? De juguete, entre De comillas. juguete. Pero ahí tengo una pregunta, pero nunca les han traído, porque sé que a los gatos tienen como costumbre dar regalos a sus amos, así, nunca les han traído tipo un pájaro muerto, Justo así. eso es lo que estábamos Sí te hablando, digo las que todas ofrendas. las noches, así a las 10 de la noche, Ah, todas las me trae noches. una Ah, ofrenda. vale, Sí, vale. sí. Ajá. Interesante. Es su ritual. Qué bien. Bien, bien. Bueno, la pregunta random de esta semana es que le voy a decir que recomiendan películas de Halloween porque ya llega Halloween. Entonces, ¿cuál es su película de Halloween predilecta? Verás, Mm, predilecta, a mí me gusta una clásica, es la masacre de Texas. Esa es una clásica. No digo que sea la mejor, pero vi cuando tenía como unos 8 años y me traumó así de por vida. Nunca me olvidé, Eh, no me olvidaré cuando contaste en recreo que sí, habías visto loco, esa película. literal, no pude Nunca. dormir toda la noche, fue denso. Pero eh, más recientemente me vi una full buena. Sí le cachas a Mia Goth, la actora, la actriz. La Mía, man está Eh, en literal todas las películas de terror así últimamente, creo yo. Es buena actriz, loco, Mia Goth. Y me vi una con ella que se llama X. Y es full extraña la película, pero es bastante buena. Sí que recomendaría cualquiera con Mia Goth, pero X, así si quieren verse una medio psicodélica. bien, bien.
Yo, no sé, yo voy a recomendar que hagan algo más importante y es ver los episodios de La Casita del Terror de los Simpsons. También, bueno. Eh, Muy bien. a ver, mi trauma siempre fue Sé lo que hiciste el verano pasado y ahora me parece una excelente película, pero no siento que es tanto de tipo Halloween. Otra también puede ser El Silencio de los Inocentes, que es un peliculón. Y creo que Ido, El Cementerio de Mascotas también pueden ser buenas opciones. Pero mi recomendación mayor es vean La Casita del Horror. Al menos hasta la 8 creo, o 9. Están en la décima, en esa creo. Mijo, están en la 31 creo. La Ay, qué décima, madre. dice. Ah, sí, sí, verdad, me confundí, de verdad. Yo me quedo con el clásico porque de pequeño vi la escena y siempre me traumó, pero me quedo con It. Solo que no sé si quedarme con el It antiguo o con el It nuevo, El pero el nuevo It, fue una gran película, debes de admitir. La primera. claro, sí, pero, o sea, no sé, es como que siento que no la he visto. O sea, vi la escena clásica del baño de Hellrich y quedé traumado. O sea, es un payaso que se te aparece mientras te estás duchando. Eh, pero sí siento que el nuevo es más miedoso. Pero como adulto no te causa este tipo de miedo de cuando eres niño. Así que creo que me quedaría con esas dos. Y creo que recomendaría una que se llama Madre, que, que es de Andy Muschietti, que es muy muy buena. Empezó como corto y de ahí Guillermo del Toro la compró, la produjo y es una muy buena película de terror. Y yo no he visto, pero siento que tengo que recomendarla, pero El laberinto del fauno me han dicho que es muy muy buena, así que recomendaría El laberinto del fauno honestamente. Pero bueno, ese han sido el episodio de esta semana, ha sido un episodio de 1 hora y media, esperamos que lo disfruten. Sí, pues, casi nunca digo esto, pero lo voy a decir. Que se suscriban, que compartan el podcast con las personas que quieran. Siempre nos ayuda a que más gente nos escuche, para empezar a ganar unos pocos dólares que ayuden a, a mejorar el podcast, sobre todo. Guiño, guiño. Eh, Vamos a hacer como esos políticos corruptos que van a desviar los fondos que nos dicen que van a mejorar algo y solo se mejoran personalmente. Oye, no, pero sí deberíamos de hacer una promesa. Creo que este año, bueno, ya creo que esto deberíamos hablarlo al final del año, pero creo que este año hemos sido un poco descuidados con todo esto y creo que el próximo año ya debemos comenzar a ofrecer otras cosas. Lo que teníamos planeado, creo que desde hace un año de las notas y bueno, ya van a ver todos los productos que vamos a ofrecer por una módica cifra de Sí, sí, ajá, o una sea, estampa de Wolverine. anunciar que vamos a renovar el episodio por una cuarta temporada que va a llegar en enero. Esto no quiere decir que este es el último capítulo de la temporada, vamos a calmarnos, pero probablemente se va a acabar en diciembre esta temporada, o sea que nos quedan unos 2 o 3 capítulos más de la tercera temporada. Sí, ha sido una temporada muy corta, lo sentimos, pero va a venir la cuarta temporada casi enseguida, cosa que nunca solemos hacer. Pero tendrán la cuarta temporada a partir de 2024. Que es muy curioso que que estaba bien organizado. Empezamos en 2020 y está como que la segunda temporada quedaba bien sincronizado. Ahora va a quedar como que cada año que... Pero sí he de adelantar que ya que logremos cubrir todos los países de Sudamérica y sus elecciones, este será ya que el podcast se acabe lamentablemente. Quedan solo 3 países, así que nos queda solo Bolivia, Venezuela y Uruguay. Espera, te dijiste que vamos a terminar el podcast cuando acabemos de cubrir todas las elecciones. Sí, 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 probablemente sí. Al menos yo me retiraré. Yo me retiro, no, Es no un buen mentira. momento para retirarse. Espero que esto Sí, sea suena broma de bien. los inocentes, Retirarse en pero la Volveré, gloria. volveré en un cameo cuando traigan a Chiste contra Jordan Peterson. bueno, Ricky y Pero yo bueno, tenemos un proyecto entre manos de hablar de StarCraft, así que, no sé, tal vez. No, Tal no, vez. mentir.
Pero ya esperen las nuevas sorpresas que vamos a ir anunciando a lo largo de de estos próximos 3 o 4 capítulos que quedan. Y el Sí, especial sí. de Navidad de los Simpsons. Creo Sí, que, vamos a creo hacer que, una creo que versión al navideña. menos sí deberíamos lanzar esta temporada el episodio de las películas de Evangelion. Creo que al menos eso sí deberíamos hacer. Es hora de... Sí les Sí, debemos sí, eso. sí, hija. Pero bueno, queremos agradecer la audiencia. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la próxima. No la próxima semana, creo. Nunca se sabe. Puede que decidamos variar todo y tengamos que despedirnos mientras el mundo se cae a pedazos. Quién sabe. La vida desde el 2020 hace una ruleta rusa. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.